¿Cómo podemos transformar verdaderamente las instituciones desde adentro cuando los cambios culturales suelen ser los más desafiantes para implementar? ¿Estamos realmente equipando a nuestros líderes educativos y ejecutivos para enfrentar los retos socioemocionales que traen las nuevas generaciones? ¿Cómo puede la empatía y la escucha activa convertirse en herramientas clave para el éxito organizacional y educativo en el mundo post pandemia? Hola, bienvenidos a Después de Clase, podcast sobre actualidad educativa, innovación tecnopedagógica y transformación digital. Soy Alberto Grados desde Lima, Perú. Para responder estas muy importantes preguntas, hoy contamos con una invitada especial que tiene una amplia experiencia en la transformación cultural, organizacional y en el desarrollo de habilidades ejecutivas y educativas. Con nosotros está Verónica Vargas Soto, consultora en transformación cultural para organizaciones, docente en liderazgo en la Universidad del Pacífico y fundadora de Parque Lab, una plataforma innovadora que conecta a niños de todo el mundo para fomentar el aprendizaje intercultural y socioemocional. Bienvenida, Verónica. Gracias Alberto, un gusto estar acá, acompañarte en este podcast. Genial tenerte, de verdad, Verónica. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental para las instituciones educativas y empresariales, que es la transformación cultural y el liderazgo en tiempos de cambio. Vamos a explorar cómo la empatía, la gestión del tiempo y la salud mental juegan un rol crucial en el éxito organizacional y cómo estos conceptos pueden aplicarse tanto en entornos educativos como en equipos ejecutivos. Además, conversaremos sobre la importancia de desarrollar habilidades socioemocionales en los líderes y en los estudiantes para enfrentar los retos del presente y del futuro. Verónica, en tu trabajo de consultoría en transformación cultural, has asesorado a muchas organizaciones, definitivamente. ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos que enfrentan los líderes educativos en procesos de transformación dentro de las instituciones? A ver, si nos enfocamos en el mundo educativo, creo que el mundo educativo post pandemia tiene un montón de desafíos porque el mundo cambió y esta posibilidad de trabajar virtualmente, de aprender virtualmente, eh, eh, nos muestra una manera totalmente distinta y también complementaria de formarnos, de acercarnos tanto a las empresas, a las organizaciones, como a los estudiantes también. Entonces, yo creo que lo que viene ahí es que las escuelas tienen que comenzar a transformarse. También la inteligencia artificial nos muestra que hay un nuevo camino por donde explorar. Y también los desafíos que tienen los estudiantes que no son los de antes, ¿no? Pues pandemia han venido con nuevas inquietudes, también quizá con menos formación eh, en el lado socioemocional eh, o menos formación formal. Entonces hay muchos más niveles también, incluso en lo académico también, ¿no? Entonces creo que las organizaciones académicas tienen varios caminos en términos de adaptación y de transformación en curso. ¿Dirías tú que se ha puesto post pandemia un foco mayor sobre el tema socioemocional? Yo creo que la pandemia ha sido bien compleja y ha hecho que este tema salga a la luz con más fuerza que antes, de todas maneras. Creo que también ha sido la pandemia una fuente de mucho estudio, mucho análisis científico, y también se ha ido encontrando como, por un lado, la pandemia ha tenido impacto en términos de depresiones, de ansiedades, de cómo nos hemos gestionado emocionalmente en una situación tan límite, pero creo que lo otro que ha sido potenciado por la pandemia es el uso de tecnología, sobre todo el uso de smartphones, que cada vez está más claro cómo tiene efectos en la salud mental, en la gestión emocional, no solamente en niños, en niñas, en adolescentes, sino incluso en adultos. Hay una gran cantidad de estudios al respecto que son alarmantes, en verdad, ¿no? Por un lado, ¿no? Porque por un lado es una tecnología que nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer o que resultaba pues más complejo a realizar. El teléfono se ha convertido, o el smartphone en particular, se ha convertido en un dispositivo que lo último para lo que sirve es para llamar, ¿no? Y probablemente pues hay una gran cantidad de elementos adicionales
que son grandes distractores, que están cambiando conductas que tienen que ver con este dispositivo. En cuanto a la gestión del tiempo y la salud mental, Verónica, ¿qué estrategias crees que pueden ser útiles para los líderes educativos que tienen que equilibrar tantas responsabilidades en su día a día? Sí, creo que algo que nos ha ido trayendo también el mundo post pandemia es que eh, hemos venido acumulando más responsabilidades de las que teníamos antes, porque además la inteligencia artificial nos ha traído nuevas. Post pandemia quizá habíamos ya encontrado algunos buenos beneficios de estar cerca de la familia, de estar conectados, de estar en casa, y yo siento que creo que es como volvemos a encontrar un balance entre lo que queremos, entre quienes queremos ser y entre todas las cosas que queremos hacer. Lo más importante es comenzar a priorizar. O sea, tenemos muchas funciones, muchos roles eh, y a cuáles queremos darles prioridad, ¿no? Hace unos días hablaba con una ejecutiva que decía que su jefe le había dado, más o menos a la semana le daba unas 15 tareas, ¿no? Y ella una vez a la semana iba donde su jefe y le decía, de estas 15, ¿cuál es tu prioridad? Dame 3 prioridades porque más no puedo hacer. Entonces creo que una primera estrategia eh, es si nosotros tenemos alguien a quien reportar, es consultarle las prioridades, porque a veces quienes están arriba también tienen tantas demandas en el caso educativo, de padres de familia, de estudiantes, de otros docentes, que tenemos una lista de 10.000 cosas que hacer, pero a veces sentarnos a hacer una planificación de la semana y preguntar cuáles son las prioridades, qué es lo más importante que tenemos que hacer, nos va a ayudar realmente a comenzar a, a ordenarnos sobre por dónde ir, a que darle más foco, ¿no? Sí, sí, es verdad. Sí, bueno, Y uno de los temas, dime. Alberto, perdón que te interrumpa, pero un tema más que tocaría ahí es que en algunos países de Latinoamérica, y creo que en el Perú en especial, nos cuesta mucho decir que no. Entonces decimos, sí, sí, ya, pero después, pero más adelante. Entonces a veces tenemos que aprender a decir, no, esta no es la prioridad ahora, ¿no? Y es difícil, es un poco pesado, uno quizá no cae muy bien, pero es mejor dar esa claridad o plantear, mira, ¿qué te parece si este proyecto se deja para cierto otro momento eh, eh, y no ahora porque no es una posibilidad, ¿no? Y claro, a veces es un poco la percepción que tenemos nosotros mismos del trabajo, ¿no? Ese es un tema que también me preocupa a mí. A veces personas, a veces por tema de sentir que deben cuidar su trabajo, nunca dicen que no, ¿no? O qué idea tienen sobre qué va a pensar mi jefe o qué idea se va a construir alrededor de mí. Si todos dicen que sí o si todos trabajan y hacen 15 tareas a la semana en lugar de las prioritarias o las que realmente se pueden hacer, y se pierde ese equilibrio entre la vida profesional y la vida personal. Y ahora, vamos a ponernos del otro lado, ¿no? Hay dos términos que frecuentemente están en tu discurso, entonces, en lo que escribes, en las cosas que siempre mencionas, que son liderazgo y empatía. Justamente tratando de relacionarlo, ¿cómo pueden los líderes digamos, de cualquier espacio, de cualquier industria, y los educativos también incluidos ahí, aplicarle la empatía para crear ambientes de trabajo más colaborativos, más efectivos? ¿Qué se puede hacer al respecto? Sí, la base de la empatía es conocer las personas con las que estamos trabajando, ¿no? Creo que arrancar por conversar con las personas, preguntarles qué necesitan, preguntarles qué obstáculos tienen al implementar los proyectos que están haciendo, pasa a ser vital, ¿no? Yo en los programas que hago un ejercicio con la gente y les pido que se imaginen a una persona con la que chocan mucho, con la que les cuesta trabajar y comiencen a pensar en su historia, en qué saben de ella, en su familia, en su día, y les hago un montón de preguntas y generalmente un insight que se llevan es que conocen poco a las personas con las que les cuesta trabajar. Claro, no se han puesto a pensar tanto, no hay mucho espacio además a veces en la chamba
para hacer preguntas más personales, pero de pronto te incomoda mucho que haya alguien que siempre llega tarde, o alguien que no tiene tiempo en la agenda para reunirse, pero comienzas a indagar un poquitito más en el poco tiempo que tienes, haciendo un par de preguntas antes de arrancar una reunión, y te vas dando cuenta que hay algo detrás, que quizá tiene un sustento. Creo que mucho parte por ahí, por comenzar a acercarnos más y entender las personas con las que trabajamos. Y creo que ahí tiene mucha base el liderazgo, porque es más fácil que puedas movilizar a un sistema o un grupo de personas cuando lo entiendes. Entiendes, por ejemplo, por qué pueden estar resistiéndose a un cambio, eh, que sienten que pueden perder, ¿no? Y claro, el tema de comprender, acabas de decir algo que calza perfecto en lo que yo veo en mi día a día en el mundo. Cada vez que se habla de transformación, por lo importante o grande que pueda sonar esa palabra, hay cambios que requieren lo que acabas de mencionar. No miremos a las personas digamos, como una línea de producción, es decir, que todos son iguales, sino que hay diferencias y la mejor manera de ser empáticos es empezar a conocer estas características individuales de las personas, ¿no? Que hay en su entorno, que hay en su realidad, ¿no? Verónica, quiero que me cuentes primero cómo es tu experiencia como docente de liderazgo en la Universidad del Pacífico. ¿Qué aprendizajes consideras que son los más valiosos para los líderes que buscan inspirar y motivar a sus equipos? Mira, llevo más de 10 años, 12 años creo, enseñando en universidades. Enseñaba en pregrado y en posgrado, y desde hace más o menos 8 años que estoy en la UP. Y te diría que eh, lo primero es que enseñar liderazgo parece súper fácil, pero porque veo mucha gente que se para y cuenta de un par de libros, cómo le fue, qué tal estuvo, y listo, todos somos líderes y podemos hacer grandes cosas juntos. Y yo te diría que para mí sigue siendo un desafío enorme, porque no solamente me importa entrar en el concepto, sino desarrollar las habilidades. Yo siempre comento que si yo le pido a un estudiante que me enseñe Excel, o que me enseñe a usar ChatGPT, seguramente me van a dar, de hecho en clase me dan 5 muy buenos tips de cómo aprender, y eso yo me lo llevo a casa y yo puedo trabajar. Pero si alguien te dice que tienes que desarrollar empatía, ¿qué tienes que hacer? Entonces la gente normalmente me responde, mira, te metes a un curso de liderazgo. Lo que pasa es que el liderazgo es tan amplio que un curso no necesariamente va a abordar el tema de empatía. Pero segundo, estamos acostumbrados a que el aprendizaje es a través de cursos formales. Pero el desarrollo de habilidades socioemocionales o el desarrollo de habilidades de liderazgo más ampliamente, eh, requieren otro camino. Es una vía totalmente diferente, y en la que la estructura que me sirve a mí no necesariamente te sirve a ti. Entonces, parte de lo que yo trabajo en los programas de desarrollo de liderazgo, es ir descubriendo junto con los estudiantes las diferentes maneras en las que podemos aprender. De hecho, con un tipo de estudiantes, no trabajo en la teoría primero, sino trabajo dinámicas y ejercicios que nos ayuden a entender la teoría. Entonces, primero lo llevan por el cuerpo, primero lo entienden, primero se ponen ellos mismos en jaque y se dan cuenta de que hay algo que no tienen tan claro, y luego entramos a la teoría para ver cómo el marco conceptual y cómo las investigaciones que hay nos ayudan a entenderlo. Entonces te diría que un gran aprendizaje es eh, eh, que no se trata de enseñar conocimientos, sino desarrollar habilidades, y eso es una vía diferente, ¿no? Segundo, te diría que el aprendizaje no es un curso, sino es un proceso, y es un proceso de vida. Entonces, parte del trabajo también es ir ayudando a estudiantes a ir encontrando cómo ellos van a seguir desarrollando su liderazgo, ¿no? Te diría esos dos para arrancar la conversación. No, qué bonita frase has usado. Claro, en realidad es algo. A menudo, en educación sobre todo, se subestima el impacto del liderazgo en la cultura de una institución. Y mi pregunta era, ¿cómo crees que los líderes pueden mejorar este aspecto? Mira, cualquier cambio arranca por reconocer el problema. O sea, si tenemos una institución educativa
que percibe que el liderazgo no es relevante, o la manera como eh, eh, trabajamos con las personas, cómo nos vinculamos desde la autoridad con los estudiantes o entre autoridades no es relevante, eh, es difícil comenzar. De hecho, yo trato de, cuando trabajo con una organización, primero conversar con la autoridad que nos permita trabajar y saber si es que se ha comprometido con el tema. Yo creo que algo que pasa en muchas organizaciones es que conforme uno asciende y llega más arriba en la organización, tiene menos feedback, entonces sabe con menos claridad de qué es lo que tiene que desarrollar o hacer diferente. Y eso es algo que pasa también en quienes dirigen instituciones educativas. El ego nos juega una mala pasada, y es sentir que ya estamos tan arriba que no necesitamos ayuda, que ya estamos, ya llegamos, ya no hay nada más que hacer, ¿no? Y creo que parte por ir formándonos, ir cuestionándonos. A veces, si bien puede haber una autoridad que siente que va todo bien y que no es necesario cambiar, hay una segunda línea de docentes o de ejecutivos que puede ir poniendo sobre la mesa la necesidad, por ejemplo, de aprender a trabajar mejor como comité, como equipo ejecutivo o como equipo directivo en una escuela. He trabajado con algunos equipos directivos de escuelas, y parte de lo que vemos es eh, que el alineamiento es absolutamente necesario, pero el alineamiento frente a una situación de cambio no es tan fácil porque no es tan claro, no es tan clara la línea. Entonces, ¿cómo te alineas cuando no hay una línea exacta? Entonces, el alineamiento tiene que ir en un sentido diferente, tiene que ir en términos del propósito, de hacia dónde estamos yendo, de armar juntos una figura futura. Pero te diría que en general cualquier proceso de cambio y cualquier intento de ejercer liderazgo nuevo, moderno, con una mirada diferente, si es que no viene acompañado eh, de un interés o por lo menos de una curiosidad de quien dirige la organización, hay un camino más largo, ¿no? Que dices es una verdad enorme, que se ve mucho en nuestras escuelas, calidad, en micromanaging, o sea, hay algunas prácticas que no permiten que el líder entienda que hay maneras de transformar el liderazgo, ¿no? Estar mejor con las personas. Hay algo muy curioso que ocurre en las escuelas de Perú y no ocurre afuera, y es que muchos de los directivos de las escuelas no tienen necesariamente formación para ser directivos. Es un caso interesante porque ocurre mucho, no digo que todos, ¿no? Y otro caso interesante es que muchos de directivos que han sido maestros, cuando ya son directivos, dejan de ser maestros, cosa que no ocurre afuera. Hay directores que están enseñando en las escuelas, en las universidades inclusive, no pierden ese cable a tierra, ¿no? Que les permite, digamos, tener una mirada más general de lo que ocurre en la institución en términos generales, de la realidad que viven los maestros, la realidad que viven diferentes personas dentro de la institución, ¿no? Verónica, me gustaría hablar ahora contigo sobre tu rol en Parque Lab. ¿Qué te llevó a crear esta startup y cómo es su impacto en el futuro de la educación? Explícanos un poco qué es. Te comento, mira, Parque Lab fue un camino largo de mucha exploración de necesidades, de intereses y también de posibilidades. Surgió en pandemia, pensando en cómo encontrar maneras de aprovechar lo bueno que nos había dejado, que era que niños, niñas sabían conectarse virtualmente. Y comenzó con unos experimentos juntando niños, niñas de diferentes países y acompañados de una facilitadora que ponía los temas y ponía las dinámicas de manera que los chicos comenzaran a vivir un intercambio cultural virtual y además pudieran ir desarrollando ciertas habilidades de socialización, habilidades emocionales y también de apertura a la diversidad. Y este proyecto fue agarrando mucho más fuerza, nos ayudó mucho que ganamos un premio de Startup Perú y ese premio nos permitió fortalecer algunas partes más técnicas, más de base del proyecto que había arrancado de manera un poco más desordenada. Mira, los aprendizajes han sido hermosos.
Tuvimos, por ejemplo, un grupo que combinamos chicos de 3 continentes, que el que estaba más temprano arrancaba a las 8:30 de la mañana en Chile y el último estaba en Bali a las 10:30 de la noche de su hora. Y entre medio estaban los chicos en Europa. Y, y era muy potente la posibilidad de que tuvieran conversaciones con alguien que estaba en el otro lado del mundo y finalmente explorar cómo se es niño en otro lado, ¿no? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué juegas? ¿Qué comes? De pronto explorábamos en los temas de comida y se dan cuenta que dos chicos comían el mismo chocolate estando en países totalmente diferentes, ¿no? Y comenzamos a hacer una exploración también juntando a chicos de diferentes regiones de Perú. Y te diría que lo internacional siempre nos abre los ojos, pero lo más potente hasta ahora ha sido juntar chicos de diferentes regiones de Perú. Perú tenemos tú sabes, una diversidad tremenda y la posibilidad de escuchar a alguien que nos cuenta cómo va al colegio y voltea la cámara y nos muestra cómo sale de su casa que está en un cerro donde no hay ni un árbol y llega al colegio caminando. Y los chicos de Amazonas hacen lo mismo, nos muestran cómo voltean la cámara y afuera de su casa está lleno de árboles y luego se les va la señal, así que nos mandan un video y nos muestran cómo van en peque al colegio y el colegio es lleno de árboles y con una infraestructura totalmente diferente a la de la costa, a los edificios de la costa, digamos, es valioso, ¿no? Y algo que fuimos trabajando con los grupos es que además de tener esos intercambios culturales, pudieran también tener la posibilidad de hablar de los desafíos que enfrentan en su comunidad, de discutir cómo podrían resolverlos. Entonces también acaba siendo un espacio en que les permite tener una mirada más sistémica de los desafíos. Mientras uno nos cuenta que tienen muchísimas lluvias, los otros nos cuentan que les falta agua, o ven que problemas de delincuencia hay en los dos lados, pero presentados de maneras diferentes, o comienzan a hablar sobre la basura y cómo les impacta y qué cosas podrían hacer, ¿no? Piensa siendo, te diría, un espacio muy tímido en como el primer día de clases en que llegan y no saben qué decir, no saben qué hablar y poco a poco comienzan a soltarse y acaba siendo hasta teniendo visos de espacio terapéutico porque los chicos acaban soltándose y contando cosas muy personales también, ¿no? Es un espacio muy bonito Increíble. y hemos visto que es enriquecedor para ellos, ¿no? Sí, súper enriquecedor. Me queda sorprendido. Esta experiencia, bueno, tienes razón. Primero vemos o solemos, digamos, identificar estas experiencias como muy valiosas cuando empezamos a conectarnos con chicos del extranjero, que evidentemente no está mal. Hay una cultura, digamos, probablemente muy diferente a la nuestra, pero no nos damos cuenta que en la realidad del Perú, un niño de la costa, un niño de Lima, por no hablar de regiones específicamente, y un niño de Iquitos, bien, dos realidades muy distintas, ¿no? Y qué enriquecedor es que, cómo generar empatía, conocer más tu país, ¿no? En realidad hermoso, hermoso. ¿Qué dirías tú que queda en los maestros de esta experiencia? O sea, ¿qué aprendizaje crees que los maestros pueden extraer de estas experiencias virtuales que se generan a través de este programa? Mira, este programa, ahorita estamos haciendo uno con OEP y Misión Jesuita, y estamos conectando a chicos de sus obras y estamos incluyendo chicos de diferentes regiones de Perú y también hemos ido incorporando, tenemos chicos de colegios públicos y chicos de colegios privados. Y esta experiencia está siendo súper interesante para que vayan viendo realmente una mirada distinta, totalmente distinta de cómo se vive. Y yo creo que además permite que se baje un poquito la guardia sobre eh, son malos los vecinos, son malos los de otra región, son, no sé, y todas las categorías que podemos poner de personas que no conocemos, ¿no? Son flojos, son antipáticos, todo lo contrario, aquí se van haciendo amigos entre ellos, ¿no? Pero me olvidé la pregunta, perdóname, me desvié. No, 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 está bueno lo que me contaste. Sí, pero te preguntaba para los profesores, ¿qué Ya, aprendizajes quedan para los profesores que has visto? Cosas interesantes. ya, sobre los profesores,
Mira, siempre hacemos, después de ciertas semanas de Parque Lab o Mi Ventana al Mundo, como llamamos a este programa con los jesuitas, tenemos un espacio para integrar a los profesores, a los maestros o padres de familia, quienes quieran, y, y comenzamos nosotros, por un lado, a recoger información de cómo les ha ido, qué cosas han visto, y por otro lado, también a nosotros a darles un feedback de lo que hemos ido encontrando y a darles también una mirada diferente de cómo pueden ir ampliando la ciudadanía global eh, o la ciudadanía digital a los estudiantes, ¿no? Porque eh, vamos encontrando en los maestros algunas dudas, como por ejemplo, le estamos pidiendo a padres de familia que bajen en casa el uso de tecnología. Entonces, si nosotros les planteamos a los chicos que sí tienen que conectarse a este programa, estamos yendo en contra. Nosotros lo que le decimos es todo lo contrario, les estamos enseñando cómo utilizar la tecnología de manera que te genere bienestar. No estamos enseñándoles a entrar indiscriminadamente a las redes, ¿no? Y de hecho hacemos algunos ejercicios con los docentes también para que ellos mismos vayan encontrando el valor de conectarse con profesores que están en otras regiones, que también tienen experiencias diferentes, porque encontramos que no solo contarles lo que pasa es bonito, sino también que ellos mismos vayan experimentando eso, ¿no? Con algunos docentes lo que hemos ido encontrando es que los ejercicios que se hacen en las sesiones que nosotros tenemos se las piden a los estudiantes para que las hagan con sus compañeros también. Se va, digamos, lo que va, o vayan contando lo que va saliendo en las sesiones, entonces hay una, digamos, hay una manera más informal de ir expandiendo lo que va ocurriendo, ¿no? Y bueno, sí, mientras ellos encuentren utilidad, y además, el aprendizaje que acabas de mencionar, más allá del aprendizaje en sí, de la experiencia como tal, los temas que se toquen o de las habilidades que los alumnos desarrollan, acabas de mencionar algo importantísimo que tiene que ver con romper el prejuicio de que por estar conectado al internet o por usar tecnología ya está mal, porque no se trata de cuánto, básicamente, sino de qué hago cuando estoy conectado, ¿no? Y el tema de la supervisión, del acompañamiento, que es importante para generar una ciudadanía digital apropiada, ¿no? Sí, Ahora, de hecho, perdón que no, no, solo dime, dime. para complementarlo, eh, algo que comenzamos a hacer en Parque Lab a raíz de estas cosas que fuimos encontrando es que comenzamos a armar programas también de cómo desarrollar hábitos digitales en las escuelas. Tú sabes, en el mundo hoy día está habiendo en varios países toda una movilización para que exista mejor regulación en el uso de celulares, por un lado, y por otro lado, en el uso de las redes sociales para estudiantes, para niños, niñas, adolescentes. Sin embargo, nuestro país está un poco más tarde ahí. Y lo que encontramos es que cuando hemos estado trabajando con niños o con adolescentes en este tema, encontramos que no tienen nada de información, nada, y las familias tampoco. Entonces hemos comenzado a hacer algunos programas también para esto, y creemos que es súper potente. O sea, no solamente se trata de dar información, sino también en ir desarrollando habilidades para regular nosotros mejor el uso de tecnología, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. En este mismo momento, bueno, yo no estoy muy metido en el proyecto como tal. Mi empresa está, uno de mis socios está metido en un proyecto con United Way, que es una ONG, y una UGL de Lima. Estamos haciendo una formación en ciudadanía digital en escuelas de las periferias de la ciudad y es increíble el feedback que uno recibe de los chicos, ¿no? Cuánta información falta entregarles, cuánto les falta conocer, como mucho de lo que para ellos es ciudadanía digital es simplemente ensayo-error o aprender de sus pares, ¿no? O sea, no hay una formación, vale la redundancia, formal al respecto, pudiendo existir, ¿no? Qué bueno, me alegra mucho que lo estén haciendo porque es frente a esa necesidad que han encontrado, están dando un servicio adicional que es extremadamente valioso, más aún ahora, en el mundo de la inteligencia artificial, en el mundo de las redes sociales, que nos casi empuja a estar conectados mucho más tiempo. Y en esa misma línea, Verónica, ¿cómo crees que la educación y la tecnología se complementarán en los próximos años? ¿Qué avisoras, especialmente en proyectos que buscan mejorar habilidades socioemocionales,
en el entendimiento cultural de los estudiantes? ¿Qué crees que hay ahí que se pueda aprovechar la tecnología en el futuro? Yo creo que la tecnología tiene un potencial enorme para ayudarnos. El gran desafío va a ser cuándo la usamos y cuándo no la usamos. Creo que va por ahí. Cuando nos damos cuenta que lo que necesitamos es un ser humano y cuando nos damos cuenta que lo que necesitamos es una respuesta tecnológica, ¿no? Creo que ahí está, ahí está. Esa línea delgada entre hasta dónde es el gran problema y que seguramente iremos respondiendo porque ahorita estamos viendo en realidad en temas tecnológicos y con una tecnología tan disruptiva, y vuelvo sobre la inteligencia artificial, recién estamos viendo lo primerito, ¿no? Entonces estamos en el hype absoluto, probablemente hay mucha gente que se quiere subir a la montaña ahora mismo y lo único que está haciendo es crear instrucciones para recibir texto. Todavía hay mucho más seguramente por explorar más adelante al respecto de la creación Sí, incluso de inteligencia artificial. tal cual. Nosotros estamos explorando cómo la inteligencia artificial nos ayuda a entender mejor las dinámicas que ocurren en Parque Lab, por ejemplo, y está siendo un espacio valioso de información. No nos facilita las sesiones, la inteligencia artificial, pero sí nos da un output que nos permite automáticamente tener información de qué ha ido pasando y cómo categorizarla, eh, que es muy potente, ¿no? Pero le hemos dado muchísimas vueltas a cómo la inteligencia artificial nos podría ayudar con lo que hay hoy día a facilitar conversaciones, a desarrollar habilidades socioemocionales. Eh, y ahí es parte de la exploración que seguirá, pero por eso te digo y sintetizo en qué sí y en qué no. Ahí está el desafío. Bueno, ustedes lo irán descubriendo. Qué bueno, dices, es un mensaje potente. Mucho más provecho le podemos sacar a la inteligencia artificial desde el conocimiento, desde nuestras habilidades y conocimientos, que desde el desconocimiento pensando que es el oráculo al que le vamos a poner una instrucción y nos va a dar la respuesta perfecta. Verónica, te agradezco muchísimo tu tiempo. No sé si tuvieras algún mensaje final para los maestros, para los líderes educativos, sobre cómo enfrentar los desafíos para transformar culturalmente las organizaciones, sobre liderazgo. Sí, mira, hace un tiempo pensaba yo soy, ¿sabes?, psicóloga y pensaba como psicóloga cómo veo los programas de formación en liderazgo y para mí formarse o desarrollar habilidades de liderazgo en adultos, eh, para mí es una variable protectora de la salud mental porque los adultos no tenemos muchos espacios formales para, para cuidar nuestra salud mental. Y de hecho no sabemos cómo hacerlo. Los niños, las niñas y los adolescentes y los estudiantes universitarios están en un espacio un poco más protegido, pero los adultos no. Incluso las escuelas en muchos casos no tienen, fuera del espacio psicopedagógico que está full con los temas de los estudiantes, no tiene tampoco un espacio para cuidar la salud mental de los docentes. Y en general las organizaciones les cuesta mucho trabajar este tema porque parece algo que va fuera de su rol. Y te diría, en la experiencia que tengo con los adultos con los que he ido trabajando, incluso con adolescentes con los que he trabajado, desarrollar habilidades de liderazgo, sobre todo en la parte de autoconocimiento y de prepararte para dirigir tu vida y para también entender en perspectiva qué significa movilizar a otras personas, cómo gestionar un equipo, acaba siendo un factor protector de la salud mental. Muchos de los problemas que tenemos en el trabajo son vinculares. Entonces, ¿cómo comenzamos a prepararnos para, para abordarlos de manera adecuada y antes de que las cosas exploten, ¿no? Agradezco más bien que dejes ese mensaje porque cuán importante y cuán descuidados a veces, cuán importante es el tema y cuán descuidados pueden estar a veces los maestros y el personal de una escuela, de una institución educativa, y lo pongo ahí porque es el mundo en el que me muevo respecto al tema socioemocional. Cuántas cosas, cuántas consecuencias nos ha dejado, secuelas nos ha dejado, si queremos verlo de alguna manera, el tiempo de pandemia. Verónica, ha sido todo un placer, un honor tenerte aquí en Después de Clase. Te agradezco mucho tu tiempo y todo lo que nos has regalado el día de hoy.
Muchas gracias a ti por la invitación, encantada de estar aquí y de tener esta conversación contigo, Alberto. Gracias por la invitación. Bueno, las personas interesadas en los temas que hemos tratado hoy, ¿cómo pueden encontrarte o contactarte, Verónica? Estoy en LinkedIn como Verónica Vargas Soto. Tengo una página también personal en Instagram que se llama Transformación sin Recetas y en las redes de Parque Lab, en Instagram, en Facebook o en LinkedIn. Buenísimo. Ponemos todo, voy a poner todos esos links en el video a la reseña de Spotify, de todas maneras. Bien, estuvo con nosotros Verónica Vargas Soto, consultora en transformación cultural para organizaciones, docente de liderazgo en la Universidad del Pacífico, fundadora de Parque Lab, una plataforma innovadora que conecta a niños de todo el mundo para fomentar el aprendizaje intercultural y socioemocional. Recuerden que pueden seguir a Después de Clase Podcast en Spotify, Instagram o YouTube. Además, pueden leer los artículos de los temas que tratamos en el podcast de nuestro blog despuesdeclase.org. Hasta el próximo episodio. Chau.